Hola, buenos días. Estamos en la Asociación Esporania con una charla, en este caso con Germinando. Tenemos a Julia aquí que va a ser la persona que nos cuente un poco más sobre este proyecto. Y nada, que sepáis que bueno, estas charlas pertenecen a un proyecto nuestro que se llama Código Verde, que está financiado por la Unión Europea. Y sin más, vamos a introducir ya a Julia y a Germinando. Y nada, pues cuéntanos un poco, introdúcenos al proyecto. Mm, Y creo que has preparado una presentación, así que si quieres, compártela con nosotros y vamos hablando sobre ello. Fenomenal. Pues a ver, a ver si se ponemos, está bien, ¿no? Sí, Se sí, ve, se ve vale. perfecto. Bueno, pues nada, pues bueno, lo primero, buenos días y muchas gracias por haber contado con nosotras para estas sesiones del programa Código Verde. Nosotras, bueno, Germinando somos una cooperativa de iniciativa social que, bueno, un poco os quería comentar pues cosas básicas, ¿no? Cómo surge, cómo nos organizamos, cuál es nuestro funcionamiento, qué hacemos, cuál es nuestra misión, nuestra visión, un poco para que compartir con vosotras y con vosotros el ADN, ¿no? De nuestro proyecto. Entonces, bueno, nosotras es un proyecto que inicialmente surge en el año 2006, somos un grupo de amigas, bueno, conocidas que teníamos como un poco de preocupación con respecto a nuestra situación en el mercado laboral, porque veíamos que nuestros perfiles más vinculados a la agroecología, la educación ambiental, a la formación, como que tenían un encaje complejo, los proyectos en los que normalmente trabajamos no nos sentíamos muy libres para trabajar de la manera que nos gustaba, bueno, en fin, que no acabamos de vernos del todo cómodas, entonces justo hicimos un curso de formación en la Unión de Cooperativas sobre agentes dinamizadoras del medio rural y ahí tuvimos una formación, un módulo de empresas donde nos hicieron simular la creación de una entidad y pues la simulación la verdad que al final se hizo muy real y bueno, aprovechamos que estábamos trabajando en un proyecto para otra empresa que salía a concurso y decidimos pues lanzarnos y creamos una asociación, que era como lo más fácil, la asociación Germinando. Ya en el 2010 la asociación se convirtió en cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro y bueno, actualmente el universo de Germinando pues como que ha crecido, ¿no? Ahora lo que tenemos es una cooperativa, ¿no? Que es Germinando, que es un poco como el núcleo central de la propuesta. Luego tenemos una sociedad limitada con otras personas que son las que gestionan nuestra tienda, lo que antes era el espacio agroecológico, que ahora se llama Cultivando en Lavapiés. Estamos montando una empresa de inserción actualmente que se llama Germinando Natura, eh, para abarcar todo el ámbito que tiene que ver más con la naturación urbana y los huertos terapéuticos, pero bueno, luego os lo cuento. Y luego además pertenecemos a una cooperativa de segundo grado que se llama Tangente, que es una cooperativa formada por otras 15 cooperativas de Madrid, donde desarrollamos muchos proyectos desde la intercooperación con diferentes personas, perfiles y proyectos. Y bueno, pues ahora mismo actualmente somos 15 personas trabajando entre la cooperativa y la SL y bueno, y una comunidad fuerte de personas, de familia, de gente, amigas y amigos que nos apoya y que nos sostiene, que no es poco, teniendo en cuenta pues eso, que somos todas mujeres, que tenemos vidas, tenemos que cuidar, bueno, pues es apasionante esto del emprendimiento. Bueno, esto no os lo voy a contar todo, pero bueno, era para que tuvierais ahí, claro, cuando nos preguntan cuáles son nuestros valores, pues nos venimos arriba, ¿no? Porque para nosotras el por qué montar una empresa tiene detrás como todo un argumentario bastante importante que guía un poco la manera en la que realizamos nuestro trabajo, ¿no? Entonces, para nosotras, como algo fundamental es que la actividad económica pensamos que se debe dirigir a satisfacer las necesidades vitales y comunitarias, pero teniendo en cuenta los límites biofísicos del planeta. Es decir, hay que hacer actividad económica, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que estamos inmersos en un planeta finito y que no podemos crecer ilimitadamente o explotar los recursos de la manera que se están explotando actualmente, ¿no? Para nosotras, además, las personas, la sociedad y la naturaleza están absolutamente unidas
y bueno, pues formamos parte, ¿no?, de este ecosistema y por lo tanto todas nuestras prácticas las enfocamos a intentar pues, que esto quede patente y que sea como algo muy explícito. Y bueno, pues para nosotras nuestra actividad se enmarca como dentro de varias grandes corrientes de pensamiento de acción, como son la agroecología, los feminismos y la intercooperación. Entonces, bueno, pues un poco, luego hablaremos un poquito más de la agroecología, pero para nosotras es una herramienta de trabajo que nos ayuda a estudiar y a apoyar procesos, ¿no?, que impulsan los sistemas alimentarios sostenibles y participativos. Además, como cooperativa bueno, como parte de la economía social, pues adoptamos los valores del cooperativismo dentro de nuestra empresa, que tienen que ver con la responsabilidad, con la democracia, con la igualdad, la equidad y la solidaridad. Y bueno, pues intentamos siempre, en la manera en la que tomamos decisiones y organizamos nuestra empresa, pues que esto quede como patente y bueno, pues que esté ahí. Como parte del movimiento de la economía social, digamos que partimos de los principios de la Carta de Reas, que es la Red Alternativa de Economía Solidaria, y bueno, pues nosotras pensamos que aparte de las cosas que ya te he comentado, pues eso, que el derecho al empleo, la sostenibilidad ambiental, la ausencia de lucro y el compromiso con el entorno y la comunidad, ¿vale? O sea, como tenerlo ahí como en nuestro ADN. Bueno, de los feminismos hemos aprendido un montón, sobre todo y principalmente pues que hay que poner el cuidado de la vida en el centro y bueno, pues para ello en nuestra empresa aplicamos mecanismos para poder facilitar la conciliación personal y laboral y tenemos herramientas que nos ayudan a integrar la perspectiva de los cuidados dentro de la gestión y de la estrategia de empresa que estamos desarrollando. Y bueno, la intercooperación, pues lo mismo, o sea, participamos en muchas redes de todo tipo, de trabajo, de investigación, de activismo, y bueno, pues en estas redes intentamos pues trabajar desde la cooperación, desde la horizontalidad, evitando la competencia y compartiendo recursos, conocimiento y metodología, ¿no? Porque al final entendemos que la intercooperación se basa en la confianza y en el apoyo mutuo y es como parte de nuestra manera de funcionar. Bueno, pues de aquí, bueno, como nuestra visión, ¿no? Pues para nosotras, o sea, nuestro proyecto Germinando lo que busca es impulsar la transición ecosocial, o sea, intentamos apoyar procesos o poner en marcha procesos que conduzcan a la formación de una sociedad que sea más crítica, que esté más empoderada y que transite hacia un modelo socioeconómico que sea más justo, más resiliente y más sostenible, ¿no? Entonces eso sería como lo que guía nuestros proyectos. Y luego ya, pues, ¿cómo lo hacemos? Pues ya aquí entraría un poco como qué tipo de trabajo hacemos y desde dónde lo hacemos, ¿no? Esta imagen que os comparto, ¿no?, es una foto del último 8 de marzo antes de la pandemia, para que veáis un poco, ¿no?, cómo para nosotras la comunidad que nos sostiene pues es también una base, ¿no? Nuestras amigas, nuestras madres, nuestras hijas, pues es como parte, ¿no?, de lo que somos. Bueno, pues Germinando trabajamos básicamente en investigación y consultoría, trabajamos en programas de emprendimiento y hacemos mucha formación, sensibilización y divulgación de conocimiento. Para ello estamos organizadas en 4 áreas de trabajo. Una es el área de agroecología y territorio, otra es el área educativa, tenemos un área de emprendimiento y luego estaría el área de naturación urbana, que ahora es lo que se ha transformado en Germinando Natura, ¿no?, que es este proyecto de inserción donde trabajamos todo lo que tiene que ver con la naturación. Entonces, bueno, pues en el día a día pues hacemos de todo, ¿no? Desde trabajar en consultoría, diseñando y haciendo estrategias y actuaciones de desarrollo territorial, diseñamos y coordinamos programas de emprendimiento, hacemos programas de ciencia ciudadana, apoyamos la creación y el impulso de las políticas públicas vinculadas a la agroecología y los sistemas alimentarios, hacemos muchas acciones formativas, creamos materiales didácticos y divulgación,
Y bueno, facilitamos procesos participativos y apoyamos la creación de redes, tanto del sector agroecológico como redes de agroecología, huertos escolares, bueno, todo los ámbitos en los que trabajamos. Y bueno, pues lo que os decía, sobre todo estamos centradas en sistemas alimentarios, en agroecología escolar, que es una de las cosas que empezamos haciendo y que sigue siendo una parte muy importante de nuestra labor y de nuestra actividad. Estamos trabajando mucho en programas de ciencia ciudadana y educación científica, también muy vinculado muchas veces en procesos que tienen que ver con la agroecología. Trabajamos con los espacios verdes, sociales y terapéuticos y el emprendimiento sostenible, social, económica y ambientalmente, ¿vale? Aquí, bueno, pues hemos trabajado, tenemos programas, sobre todo trabajamos mucho con mujeres, sobre todo trabajamos con mujeres rurales y sobre todo trabajamos mucho con mujeres rurales del sector agroalimentario. O sea, nos interesa mucho todo lo que viene a ser apoyar procesos fuera de los territorios, digamos, más urbanos, que pueden impulsar que, bueno, pues que la sociedad, lo que decíamos al principio, transite hacia procesos económicos que sean más sostenibles para nosotras y para el planeta. ¿Cómo nos organizamos? Bueno, pues somos un equipo de 15 personas, 15 mujeres, y bueno, la verdad es que nosotras, como trabajamos mucho también en consultoría de emprendimiento, pues, o quizás, no sé muy bien qué vino antes, ¿no? Pero siempre hemos sido como muy estructuradas en cuanto a la estructura de nuestra propia empresa, ¿no? Como que siempre hemos dado mucha importancia a tener claras las cosas, las figuras, los protocolos, porque bueno, nos parecía que era importante mirarnos, o sea, organizarnos muy bien internamente para luego para estar bien y para poderlo contar. Esto lo dice mucho una de mis compañeras, de que si no te organizas, te organiza el patriarcado del capitalismo. Entonces, o tú te dotas de estructuras que permitan tener siempre la mirada puesta en la salud y en los cuidados, o te arrasa el sistema en el que estamos inmersas, ¿no? Entonces, bueno, nosotras tenemos diferentes figuras dentro de la cooperativa. Hay personas socias, que son las personas que ya han tenido un recorrido dentro de la cooperativa y que han formalizado su adhesión al proyecto. Tenemos también trabajadoras, que son personas que se incorporan a la cooperativa como figura como trabajadora, pero hay contemplado un recorrido para poder hacer esa transición de trabajadora a socia, ¿vale? Esto es un debate en las cooperativas, de si todo el mundo que entra en las cooperativas tiene que acabar siendo socia. Nosotras por ahora sí que fomentamos que cuando buscamos perfiles, que las personas que se incorporan tengan como ganas, ¿no?, de formar parte de una estructura cooperativa, y digamos que les ofrecemos ese recorrido que lleva unos años, porque es difícil como entrar en una cooperativa y pasar de 0 a 100, pero bueno, les facilitamos ese tránsito para que puedan adaptarse bueno, al trabajo de esta manera. Y bueno, también tenemos la figura de colaboradoras, que son personas que por su trayectoria previa profesional entran a la cooperativa aportando trabajo y conocimiento, y tienen un recorrido un poco diferente al de las trabajadoras, pero que finalmente convergen en el mismo lugar. Y bueno, pues entre nosotras interaccionamos desde diferentes lugares, ¿no? Tenemos, creo que hay otra gráfica aquí un poco más adelante, sí. O sea, tenemos estructuras, tenemos una asamblea ordinaria de socias y presocias que solemos tener cada 5 semanas más o menos, y luego tenemos 2 plenarios al año, que son como espacios bastante más largos, donde se evalúa, donde se planifica, donde se revisan las cuestiones económicas y donde se trasladan, se toman decisiones que requieren más tiempo, ¿no? Debates bueno, o haber trabajado previamente algo de información. Todas las decisiones suben y bajan todo el rato, ¿no?, de los plenarios a las áreas de trabajo. Las áreas de trabajo normalmente hay una persona que coordina el área y las demás forman parte del área. También tienen reuniones de trabajo y todo el rato intentamos que la información fluya de un lado a otro para mejorar pues nuestro día a día, tanto como empresa como personas. Tenemos también áreas que no facturan, es decir, que no generan una actividad económica directa, como es la comunicación y la administración y la gestión, y
que también entran, forman parte, digamos, de la toma de decisiones. Y os he puesto aquí abajo una foto que diréis, pero esta foto es un poco friki, ¿no? ¿Qué está pasando? Y es, bueno, es una foto que nos gusta mucho porque esto es un plenario, es una foto de un plenario donde estamos explicando a las nuevas socias y a socias que tienen menos conocimientos económicos, nuestro balance económico utilizando las piezas del Capla, que es un juego infantil de piezas de madera. Entonces, y esto os lo explicaba porque para nosotros es importante, trabajamos mucho en metodologías que nos ayuden a entender la empresa, ¿no? Porque en una cooperativa al final, cuando eres socia, tienes mucha responsabilidad y la responsabilidad requiere de mucho conocimiento. Entonces estamos como siempre intentando encontrar o innovar en estrategias para que todo el mundo entienda las cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los balances económicos, de la liquidez, de las líneas de crédito, de los préstamos, pues que esté claro y tomemos las decisiones con la misma información, a ser posible. Y bueno, pues para mí hasta aquí estaría un poco la parte de Germinando. No sé si os surgen alguna duda, si tienes alguna duda más sobre la cooperativa. Así... En principio, no, o sea, me gusta mucho cómo lo has explicado, ¿no? Y esta última parte en concreto, ¿no? De cómo os organizáis. Porque, claro, al final bueno, se ha transformado, ¿no? en un colectivo muy grande de muchas personas. Entonces, cuantas más personas hay, pues más organización se requiere, ¿no? Y cuantos más ámbitos de actuación hay, pues más. Entonces, no lo sé, no sé si, o sea, seguramente luego pensándolo me surgirán preguntas, pero en principio yo creo que puede ser interesante empezar desde aquí, ¿no? Que ya has explicado un poco cómo trabajáis, cuántas personas sois y demás. Y si quieres, lo siguiente que habías preparado era en base a las preguntas, ¿no? Que teníamos. Sí, pero vamos, que no me hace falta, o sea, que podemos irlas trabajando y, o sea, puedo quitar si quieres ya el PowerPoint. Vale, sí. Luego el PowerPoint imagino que o sea, lo tendremos y podremos colgarlo, ¿no? Como material. Vale, Seguramente hagamos eso. a ver Lo cómo haremos. dejo de compartir. Vale. Eh, a ver, perdonad, es que a veces es Sí. difícil cuando estás tú compartiendo. Eh, pues Sale, no sé cómo... nada, no te preocupes. Aquí, vale, ya está, ya lo he encontrado, me ha costado. Perfecto. Vale, pues nada, habíamos desarrollado una serie de preguntas para que nos vayas contestando un poco tú y quizás pues si hay alguna en concreto que nos resulta o que me resulta a mí más interesante para la propia formación de Código Verde, pues vamos profundizando en ello, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas porque quizás las personas que luego vean esta charla o que accedan a los contenidos, pues quizás no sepan exactamente, ¿no? Cuando hablamos de agroecología, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Cuáles son los principios de la agroecología y en vuestro caso, ¿no? Cuáles aplicáis y cuáles creéis que son los más importantes, ¿no? A la hora de hacer la actuación, las actuaciones que lleváis a cabo, ¿no? Las acciones educativas o divulgativas. Vale, fenomenal. Pues sí, pues mira, sí que me voy a apoyar en alguna imagen porque yo creo que a veces las imágenes como que ayudan bastante a entender, ¿no? Lo que estamos diciendo, ¿vale? Bueno, pues mira, para nosotras, bueno, lo primero es que la agroecología es un término que ahora mismo se usa un montón, ¿no? Que está bastante de moda y que a veces como que genera, se dice o sea, se habla tanto de la agroecología que yo creo que a veces tiene que resultar como muy confuso, ¿no? Pero bueno, esto de la agroecología no puede ser todo y todo a la vez, ¿no? Y bueno, en realidad es que es un poco trampa, porque sí que es un poco todo a la vez, porque lo interesante que tiene la agroecología es que tiene diferentes enfoques, ¿no? Hay una parte de la agroecología que está muy vinculada a la ciencia, en el sentido de que se considera que la agroecología es una propuesta científica, que es una nueva mirada hacia el agrosistema, es como una especie de agronomía, ecología, economía, sociología mezclada, que intenta como hacer hacer una mirada más holística sobre los ecosistemas, ¿no? Por eso os he puesto este gráfico, ¿no? En el que hasta los años 70 las universidades, ¿no? Los investigadores, cuando se fijaban en una finca agrícola o agronómica, veían, digamos,
digamos, cosas parceladas, ¿no? Miraban el suelo, miraban el cultivo, miraban el agua. Y lo que propone la agroecología es que para poder mirar una finca en toda su complejidad hay que abordarla desde diferentes ámbitos, ¿no? Tanto desde el ámbito agronómico, como el ámbito ecológico, como el ámbito económico, como el ámbito político, sociocultural, ¿no? Que acaban digamos, creando los diferentes ámbitos de la agroecología. Entonces, digamos que este origen más desde la ciencia, ¿no? Más desde una propuesta para mirar y trabajar los espacios de producción, va derivando, ¿no? Hacia diferentes estrategias, ¿no? Por un lado hay gente que lo considera un enfoque, ¿no? Como una manera de trabajar, que sería más nuestro caso, que luego profundizo ahí. Hay gente que habla de una filosofía, ¿no? Como una filosofía de trabajo, ¿no? De cara a los sistemas de producción de alimentación. Y, por supuesto, una parte muy importante de la agroecología es que desde el principio ha estado muy vinculada a los movimientos sociales, ¿no? Entonces, la agroecología ha sido una propuesta de muchos movimientos sociales, primero en América Latina y después ya por todo el mundo, que ha intentado poner en el centro, ¿no? La necesidad de luchar por unas condiciones más justas y dignas para las personas que producen alimentos. Entonces, bueno, pues de ahí que el término agroecología sea complejo, ¿no? Entonces, digamos que desde el punto de vista científico podríamos definir la agroecología como una ciencia que desde una perspectiva muy holística intenta hacer avanzar hacia la sostenibilidad los sistemas de producción, ¿vale? Vale. Pero en nuestro caso, cuando hablamos de agroecología, que también, por supuesto, recogemos esa definición, para nosotros la agroecología es una propuesta que nos ayuda, que nos guía un poco desde esa mirada compleja, ¿no? que incorpora muchos factores a los que mirar, nos ayuda a apoyar o impulsar una transición hacia un modelo agrario y hacia un sistema agroalimentario que sea más sostenible, más justo y más sano para todas, ¿no? Entonces, para nosotros es como una propuesta de trabajo. Entonces, cuando diseñamos políticas alimentarias, cuando impulsamos proyectos de desarrollo rural o territorial, cuando trabajamos en las escuelas, lo hacemos siempre desde la perspectiva de la agroecología, porque para nosotros es como una perspectiva como muy importante. Entonces, para recalcaros todavía un poquito más la complejidad del término, os he traído esta imagen que pertenece a un proyecto que se llama Agroecologicam, que es un proyecto en el que hemos estado participando los últimos 3 años. Es un grupo operativo que pertenece al IMIDRA, que es el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario. Y hemos intentado como ver o entender cómo podríamos incluir la agroecología en las políticas públicas de la Comunidad de Madrid. Entonces, una de las cosas que hemos hecho ha sido una exposición que explica qué es la agroecología, que os la mandaré también para que la podáis tener. Y unas infografías interactivas. Entonces, yo creo que es muy interesante esta infografía porque explica cómo la propuesta de la agroecología puede ayudarnos a lograr que nuestro sistema agroalimentario sea más sostenible, ¿no? Que al final es un poco una de las patas que más nos van a ayudar a conseguir que como sociedad no implosionemos, ¿no? En los próximos años. Entonces, bueno, pues es simplemente, tampoco me voy a detener mucho, pero bueno, pues al final la agroecología entra, ¿no? a cuestionar o a proponer alternativas, ¿no? De cara a los insumos que hacen falta para producir los alimentos, ya que pone énfasis en los ecosistemas locales, en la economía circular, digamos, en los saberes tradicionales, ¿no? Revisitados, ¿no? Como hay conocimientos tradicionales que tienen todo el sentido y que lo que hay que hacer es como bueno, pues estudiarlos, analizarlos y ponerlos y volverlos a poner en marcha. Hace mucho énfasis también en la producción, ¿no? En la necesidad de que las fincas sean diversas, que los manejos sean lo más holísticos posibles, ¿no? Incorporando la ganadería con la agricultura, haciendo intercambio, ¿no? Entre pues eso, los estiércoles, las grandes explotaciones, bueno, etcétera. Habla también de la necesidad de que las transformaciones alimentarias bueno, pues, o sea, se facilite que pueda haber proyectos artesanos, ¿no? Que desarrollen pequeños proyectos de transformación que aprovechen además los excedentes de las producciones agrícola-ganaderas. Habla, por supuesto, de la distribución, ¿no? de
de un poco la necesidad de que nuestra logística y nuestros sistemas de distribución de los alimentos sean sostenibles, que esto es una locura, ¿no? Como las grandes empresas de venta online no empujan porque todo lo tengas ya en el momento, juegan mucho con la confusión de los mensajes, de lo que es de cercanía, lo que no, lo que es psicológico, lo que no, es como todo como muy confuso. Por supuesto que la comercialización pues se apueste por estructuras de comercialización que sean justas para las personas que producen y las personas que consumen, porque ahora mismo, bueno, uno de los grandes problemas que tiene el sistema alimentario es que las personas que producen alimentos cobran muy poco precio por lo que producen, mientras que los consumidores pagamos precios que en algunos casos son elevados, y lo que está ocurriendo es que en medio hay muchos intermediarios que están generando mucho valor añadido y ganando mucho dinero a costa de las personas que producen. Entonces, bueno, esto es un tema bastante importante y complejo. Y por último, el consumo, ¿no? Y aquí enlazaría un poco con alguna de las preguntas que luego podemos entrar, ¿no? Cómo el poder de las personas consumidoras, ¿no? A la hora de elegir dónde consumir y qué consumir, tiene una gran capacidad de transformación del sistema alimentario, ¿no? Entonces, vamos, como que la agroecología es una propuesta que incide particularmente sobre los sistemas alimentarios y cómo pues para nosotras es fundamental que vayamos como poniéndole el detalle, ¿no? a todos estos eslabones de la cadena para intentar que nuestra sociedad haga una transición que sea más justa para todas. Y bueno, algo que a veces confunde mucho, ¿no? Es, pero ¿y la agricultura ecológica es agroecología? ¿La agroecología es agricultura ecológica? No es como la típica pregunta que es normal que genere dudas, ¿no? Entonces, bueno, es importante entender que la agricultura ecológica es un tipo de práctica agronómica que está regulada por una normativa. En este caso, en Europa tenemos un reglamento europeo, en otros países hay otros reglamentos, en Estados Unidos tienen una certificación privada, en América Latina también tienen certificaciones privadas, hay países que sí que tienen desarrolladas normativas. Entonces, la agricultura ecológica es un tipo de sistema de producción que solo, digamos, entra a regular o a incidir sobre las prácticas agronómicas, y efectivamente lo que dice es que no hay que utilizar fertilizantes ni productos fitosanitarios de síntesis, que hay que intentar mantener la fertilidad del suelo, que no se pueden utilizar transgénicos. Bueno, hay una serie de cuestiones que están muy vinculadas a lo agronómico, ¿vale? Entonces, una producción para ser ecológica tiene que cumplir una serie de requisitos con respecto a sus prácticas, y de esa manera obtienen un sello, y cuando tú vas a comprar un producto a una tienda o a cualquier lugar, si tienes ese sello ecológico, lo que te está diciendo es que ese producto ha sido cultivado, digamos, bajo esos criterios principalmente ambientales, que son muy importantes, ojo, o sea, que hay que tener en cuenta. ¿Toda la agricultura ecológica podría marcar dentro de la agroecología? Pues no. Por ejemplo, hay productos de agricultura ecológica, como podrían ser algunos kiwis que vienen de Nueva Zelanda, que son ecológicos, están cultivados bajo una serie de criterios ambientales, pero que luego viajan miles de kilómetros para llegar a nuestra mesa. Para la agroecología eso no tiene ningún sentido. O sea, no tiene sentido que ese producto esté viajando medio mundo para que yo me pueda comer un kiwi fuera de temporada en España, ¿no? Entonces, la agroecología cuestiona no solo las prácticas agronómicas, sino también la distribución y la comercialización. Con esto no quiero decir que no se coman productos ecológicos, pero que hay que aplicar un poco esa lógica, ¿no? De intentar consumir lo más cerca posible de temporada. Y esto, pues depende de qué producto sea, pues no siempre es fácil que sea de muy cerca. El café siempre va a venir de fuera, ¿no? Entonces, cuando consumamos café, pues que sea de comercio justo y ecológico. Pero, por ejemplo, si se nos antoja tomar un tomate en enero, pues que sepamos que ese tomate va a venir, por ejemplo, los invernaderos de Almería, que aunque esté certificado en ecológico, en muchas ocasiones está sosteniendo un sistema de explotación laboral bastante cuestionable, ¿no? Y además los propios invernaderos, a pesar de que se cultivan algunos con técnicas ecológicas, tienen un impacto ambiental súper fuerte sobre el territorio y sobre los recursos, ¿no?
Sí, dime que me ibas a No, preguntar algo. no, que sí, que yo creo que a veces la duda un poco o cuando se escucha el término agroecológico o agroecología, pues nos tendemos a pensar que tiene solo que ver con la parte de la agricultura, del cultivo, Ujú. de la agronomía, ¿no? Pero claro, pues es importante que sepamos que hay muchas más cosas, que eso es una parte del proceso. Alrededor hay un montón de añadidos que no, que quizás en un producto ecológico que tiene un sello ecológico, no sé, o sea, yo realmente del sello ecológico no tengo mucha idea, pero entiendo que son normas que tienen que ver con cómo se cultiva, pero no, por ejemplo, con cómo, pues eso, lo que hablabas tú de los salarios o de las jornadas o de la parte no social que hay detrás de la agricultura, que eso seguramente no esté contemplado en la normativa para certificar a una plantación si es ecológica o no. Entonces, claro, hasta qué punto eso, bueno, Mm. eso no lo Claro, sé. eso es cierto, o sea que la agricultura ecológica a día de hoy solo certifica prácticas agronómicas, pero también es verdad que una gran mayoría de la gente que se certifica en ecológico y que tiene producciones pequeñas o medianas, tiene en cuenta todo esto de lo que estamos hablando, ¿vale? El problema es que también la agricultura ecológica ha permitido la entrada a lo que se llama una agricultura de sustitución de insumos. Yo hago lo mismo que hacía antes, como los invernaderos de Almería, pero cambio, en vez de meter un fertilizante químico, meto uno ecológico que me venden que al final pues tampoco he cambiado mis prácticas agronómicas, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo, o sea, joder, claro, sí, sí a la agricultura ecológica, o sea, por lo menos, ¿sabes? Que lo que yo coma, o sea, que podamos adquirir productos que sean sanos, ¿no? Pero fijémonos, ¿no? Fijémonos en de dónde vienen, ¿no? No compremos a ciegas. A mí me pasa a veces, ¿no? Que acabo en una gran superficie y veo, anda, si tienen no sé qué ecológico, lo voy a coger y digo, pero si es que esto viene de, pues eso, de Nueva Zelanda. Igual tengo unos kiwis gallegos, pues me llevo los gallegos, que no tienen el certificado ecológico, pero, joder, pues es que han viajado mucho menos hasta mi mesa, ¿no? O sea que todo el rato hay que estar tomando decisiones de este tipo y yo creo que es importante que estemos informadas y que cuando consumamos, pues lo hagamos de manera consciente, que esto no siempre es fácil porque ya se encarga la industria de generarte un guirigay de mensajes que ya nunca sabes, ¿no? Pero bueno, pues al final, si somos capaces de poder consumir una parte importante de nuestra compra en espacios que conozcamos, como pueden ser tiendas pequeñas de barrio, mercados municipales, grupos de consumo, cooperativas, supermercados cooperativos, o sea, como intentar como bueno, irnos hacia espacios que sabemos que nos están aportando el valor, de que nos están ayudando a elegir, porque están eligiendo a veces por nosotras, ¿no? También los productos que tienen. Por si acaso sí que os he traído para que, bueno, aquí, o sea, o sea, como sí que la agricultura ecológica, eso, tiene una certificación, normalmente esta que está aquí más a la izquierda es la certificación que se aplica en España, que cambia según la comunidad autónoma, o sea, siempre igual, los mismos colores, el mismo tal, pero siempre tiene un detallito como más de la autonomía, ¿no? Por ejemplo, en Madrid están las estrellitas blancas y la bandera roja. Y luego esta hojita, ¿no?, de estrellas, que es la certificación europea, que esta pues la tienen productos que o bien vienen de Europa o que van a Europa, ¿no? Hay gente que produce queso, por ejemplo, que tiene el doble sello porque lo vende también en otros países. Entonces, bueno, la agroecología, o sea, existen certificaciones participativas, ¿no?, que son proyectos donde se juntan consumidores y productores y generar una certificación participativa, es decir, que la productora se compromete a una serie de cuestiones y son las mismas consumidoras y otras personas productoras las que certifican, digamos, con una visita anual o con una serie de cuestiones que esto se está cumpliendo, ¿no? Esto ocurre sobre todo en proyectos o sea, o en espacios donde se fomentan los canales cortos de comercialización, ¿no? Que es intentar
que tú, bueno, que te puedas abastecer del mayor número posible de alimentos de cercanía, ¿no? Y para eso pues es necesario que existan espacios accesibles y fáciles para que esto ocurra, ¿no? Como pueden ser los mercados de productoras, los mercadillos municipales que incorporen producto local, las tiendas especializadas, los grupos de consumo, la venta online, bueno, todas estas cosas. Vale. Sí, justo porque una de las preguntas iba también orientada, ¿no? O sea, ¿cómo distinguimos un producto ecológico de uno que no lo es, más allá del sello, ¿no? que lleva ese producto? Porque puede ser que un producto que tenga un sello ecológico no sea tan sostenible, vamos a hablar de sostenibilidad o que no sea justo, ¿no? En cuanto a cómo se ha producido, cómo se ha distribuido, ¿no? Entonces, esa era una de las preguntas, yo creo que está bastante resuelta, ¿no? Además, es que sí que es verdad que nosotros también cuando damos algunos talleres y hablamos de consumo consciente, de consumo responsable, ¿no? Solemos hacerlo en la parte hablamos más de los consumidores, de qué acciones podemos llevar a cabo nosotras. Hablamos mucho del tema de dónde vienen los productos, ¿no? De la huella que genera el transporte de un producto que viene de otra parte del mundo que está a 10.000, 12.000 kilómetros. Entonces yo creo que esa parte sí que es interesante, incluso aunque esté el sello verde, pues claro, hay que tener en cuenta otras cosas, ¿no? Quizás sea eso lo interesante y lo que la agroecología ha puesto sobre la mesa, ¿no? Que hay más cosas. Es que justamente la diapositiva que estamos viendo ahora me parece súper interesante por eso, ¿no? Porque se ve Claro. como aparte es todo eh, pues un proceso, debería ser circular, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Que al final también pues haya, que esos residuos que generamos pues de alguna forma puedan ser lo más, eh, bueno, no compostables, pero que sí que sería interesante, ¿no? Que volvieran de alguna forma a la tierra, ¿no? Y bueno, será también una de las propuestas, imagino, en el caso de que estemos hablando, ¿no? de la última parte del proceso, cuando ya se genera el residuo, ¿no? Sí, sí, totalmente. No sé si vosotras con este tema en concreto, cuando hacéis la parte educativa, que quizás sea la que más se asemeje a también las acciones que nosotros hacemos, si hacéis algo en concreto sobre eso, sobre el tema de los residuos, ¿no? Cómo gestionar los residuos o cómo hablar con la gente y mostrarle a la gente una forma más sostenible de gestionar sus propios residuos. No sé si habléis de eso en algún. Sí, o sea, bueno, en realidad, sí, claro, al final una parte importante de su trabajo tiene que ver con la sensibilización tanto del público infantil como del adulto y sí, pues bueno, me imagino que como vosotras, o sea, como que nosotras nos centramos mucho en trabajar en el paso previo, en el de no generar el residuo, ¿no? Y ahí como que enfocamos mucho nuestra labor de intentar, pues eso, trabajar, pues por ejemplo, todo el tema del compostaje para todo el residuo orgánico, ¿no? Para que deje de ser un residuo y se convierta o sea, se valorice, ¿no? Se convierta en un recurso. Y luego pues intentamos trabajar, pues eso, toda la parte que tiene que ver con, al final, cuando tienes una alimentación que se basa más en producto fresco y en producto de temporada, es más fácil producir menos residuos, porque si compras además en canales cortos, suele haber menos envasado. Entonces, bueno, es como que al final si buscas, o sea, si eres capaz o tienes la suerte de que a tu alrededor es sencillo, porque tienes espacios no de venta directa, porque tienes tiendas, porque tienes un grupo de consumo, porque te has montado un poco para poderlo hacer, pues es más fácil que haya una menor generación de residuos digamos, en lo que es tus hábitos diarios. Entonces sí que, o sea, desde ahí, o sea, digamos que nosotros sobre todo, no, o sea, ya hace tiempo que no trabajamos como desde el enfoque de la educación ambiental en general, sino que sí que estamos como más especializadas en trabajar en todo lo que tiene que ver con sistemas alimentarios
y bueno, y agroecología. Entonces, bueno, nos centramos como más en el pre, ¿no? Cómo hacer para generar menos residuos. Sí que alguna vez hemos hecho talleres, ¿no? Para trabajar, bueno, pues todo lo que tiene que ver con, pues eso, elaboración de materiales, ¿no? Con residuo plástico, juguetes, adornos de Navidad, o sea, como, bueno, toda esa parte que está muy chula, ¿no? Para trabajarla con los peques, bueno, y con los adultos. Pero sobre todo nos centramos más en el paso previo, ¿no? En cómo no producir ese residuo. Genial. Otra de las preguntas también que queríamos lanzar era un poco hablar un poco más de las metodologías que usáis, la parte educativa, ¿no? Eh, que o sea, si trabajáis alguna metodología especial, que entiendo también que de alguna forma has hablado de ello en la parte de cómo gestionáis el colectivo, ¿no? De que os reunís, ¿no? Que es participativo, que las decisiones se toman teniendo en cuenta a todas las personas que están involucradas. Pero bueno, si nos puedes contar un poco más quizás sobre metodologías que usáis en el ámbito educativo, en las acciones que lleváis a cabo a nivel educativo. Pues la verdad es que esa parte no me había centrado mucho en ella y yo hace tiempo ya que no estoy en la parte educativa porque yo estoy más en el área de agroecología y territorio, pero es verdad que siempre, o sea, una cosa como muy importante en todo el trabajo educativo que hacemos es que partimos como de un marco teórico, que esto es algo que nos parecía como muy importante visibilizar, ¿no? Entonces a la hora de hacer propuestas tanto a los centros educativos como a los lugares donde damos formación, como puede ser la Casa Encendida, la Caixa, el CaixaForum, los museos, como que ponemos por delante siempre cuál es nuestro marco teórico, ¿no? Entonces, en ese marco teórico explicitamos todo lo que tiene que ver con digamos, nuestros principios, ¿no? O sea, de trabajar desde el marco de la agroecología, desde los feminismos, desde la intercooperación, o sea, como les ponemos a la mesa esta nuestra manera de trabajar y precisamente porque esta es nuestra manera de trabajar, el tipo de metodologías que vamos a implementar a la hora de poner en marcha nuestros programas formativos están muy vinculados a, por un lado, la participación, la conciencia crítica y luego trabajamos mucho desde el aprendizaje significativo, es decir, cómo intentamos que siempre las acciones que llevamos a cabo tengan como una parte importante práctica que permita, o sea, más allá de la clásica charla o tal, como trabajar mucho desde lo manipulativo, desde lo significativo de cada, ¿no? De cada persona, de su vivencia, como que sea muy participativo, que haya un intercambio de experiencias. Trabajamos mucho desde el conocimiento dialógico, ¿no? Como el grupo puede puede generar conocimiento intercambiando sus propios saberes, ¿no? Y simplemente nuestra labor muchas veces es simplemente guiar, ¿no? O hacer las preguntas adecuadas porque el grupo ya tiene ese conocimiento, simplemente lo tiene como que compartir, ¿no? Entonces, como nos gusta mucho como generar esas interacciones para que las personas también se empoderen y se den cuenta de que muchas veces es que o sea, simplemente nos ha faltado como ese momento para pararnos a reflexionar, pero que el conocimiento está ahí, ¿no? Las estrategias. Entonces, iría un poco por ahí. Qué guay, esa última parte que has dicho me gusta mucho. Porque al final o sea, desde un punto de vista práctico, muchas cosas de las que hemos hablado son lógicas, entre comillas, ¿no? O sea, obviamente que sabemos que es más sostenible o que es más justo, ¿no? Consumir algo que se cultiva a 100 kilómetros que una cosa que no sabemos, o sea, es que ni nos podemos imaginar dónde se ha cultivado porque está tan lejos que no lo entendemos. Entonces yo creo que eso es algo, claro, es algo muy intuitivo en ese sentido. Entonces sí que es interesante lo que has dicho, ¿no? A través del diálogo, incluso con ¿no? Que ellos vayan haciéndose las preguntas y vayan reflexionando, ¿no? En torno a esas preguntas. Sí, luego también, o sea, como así como lo último que es verdad que no he comentado, que nosotras sí que nos gusta mucho trabajar desde la creatividad y desde el humor, o sea, que es algo como que también incorporamos mucho en nuestra manera de trabajar. Entonces sí que intentamos, o siempre le hemos puesto como mucha atención y cariño a los materiales, ¿no? A elaborar materiales que
que sean creativos, ¿no? Y que permitan, pues, y a darle muchas vueltas, ¿no? A los talleres, ¿no? Cuando, pues yo qué sé, si queremos trabajar los alimentos kilométricos, pues de repente nos hacemos unos mapas de fieltro de 10 metros cuadrados, ¿no? Con el mundo y como, o sea, como intentamos como que sean, o sea, como que la gente que viene a las formaciones, a los talleres, como que tenga la posibilidad de manipular y de experimentar de manera que se vayan no solo con, o sea, que se vayan mucho también fijado con la imagen y con el tacto, ¿no? Más, no, y no solo lo hablado. Pero bueno, era que es verdad que esto, Es que al que final como ya... una de las cosas que nosotras también hacemos mucho hincapié es como que ya hay mucha información. O sea, Sí, realmente tú vas, sí, sí. buscas en internet y te salen 200.000 cosas sobre lo que quieras. O sea, puedes buscar lo que tú quieras, ¿no? Claro. Buscas agroecología, si alguien no sabe lo que es, va, lo busca y empieza a leer 1.000 cosas, ¿no? Ahora bien, ¿cómo aplico yo eso? ¿O cómo eso me puede a mí enseñar algo, ¿no? Como puede ser algo práctico. Entonces, si quieres, justamente además ya podemos ir cerrando con esta última reflexión o cuestión de, bueno, pues tenemos mucha información, ¿no? Y podemos acceder a ella de forma muy rápida a través de las tecnologías y demás, pero llevándonos todo esto que hemos hablado, ¿no? De la agroecología, una parte práctica, una parte más individual quizás, alguna, como no sé si consejo, pero ¿cómo crees tú que todo eso se puede aplicar a lo diario, ¿no? A las cosas más habituales, ¿no? Que hacemos todos los días. ¿Cómo se podría eso llevar un poco a la práctica? Y si quieres ya con esto cerramos Sí, o sea, pues, o sea, yo creo que, o sea, que vivimos en una sociedad que está como que nos transmite valores tan contrarios a todo esto que parece tan lógico que a veces el simple hecho de disentir, ¿no? Y de como ser conscientes de que, o sea, como intentar como frenar un poco todo esto que viene desde fuera, ¿no? Y como reflexionar un poco sobre nuestro rol o nuestro papel en el planeta, pues yo creo que ya es como un súper logro hacerlo, ¿no? Cuando estás como con todos los mensajes de Amazon, de tal. Yo os había puesto una frase de que me gusta mucho de Yayo Herrero, que para nosotras es una persona como muy como que nos ha marcado mucho, ¿no? En nuestra trayectoria y bueno, pues me parece que es muy interesante, ¿no? Que simplemente con el hecho, o sea, como ella siempre dice, seamos conscientes de que somos seres completamente ecodependientes e interdependientes. Entonces yo creo que simplemente el ejercicio de ser conscientes de eso, de que somos dependientes del entorno que nos rodea y de todos los seres vivos, y somos interdependientes, es decir, que nos tienen que cuidar y tenemos que cuidar. O sea, yo creo que con eso ya, si cada vez que tomamos una decisión con respecto a nuestra vida tuviésemos esto en la cabeza, seguro que otro gallo cantaría, ¿no? Entonces, quitándole un poco también de presión a la responsabilidad individual en el sentido de que tampoco hay que estar todo el rato sintiéndose culpable por todo, porque todo, básicamente casi todo lo que hacemos en nuestra vida eh, tiene un impacto, entonces, bueno, pues hay que también como encontrar un equilibrio, ¿no? Entre ser como muy consecuente, pero a la vez tener nuestras pequeñas incongruencias, ¿no? Porque al final hay que vivir y, pues yo qué sé, pues tienes unas hijas que quieren pedirse ir al H&M a comprar ropa, porque tienes un día te paras y haces la compra en una gran superficie, o sea, quiero decir que esto pasa, pero creo que es importante eso, como hacer esa reflexión, saber que sí que tenemos como una capacidad, o sea, que nuestra manera de consumir desafortunadamente es un poder ahora mismo, porque al final parece que las personas solo hacemos eso, no hacemos otra cosa. Entonces, como consumir de una manera consciente, cuando vayamos a la compra, sobre todo yo diría más en la parte alimentaria, que es la que yo entiendo más, pero creo que se amplía todo a la ropa, a todo lo que necesitamos en casa, pues eso, intentar consumir lo más local posible, de temporada, y a ser posible ecológico. Y ya con eso, o sea,
el impacto o nuestra huella, digamos, sobre el territorio se reduce drásticamente, porque es que la alimentación es una parte súper importante del impacto que tenemos las personas sobre el planeta, ¿no? Entonces, solamente como teniendo en cuenta esas cosas, ya podemos impactar y muchas veces incluso generando hábitos, o sea, ese tipo de compra genera unos hábitos más saludables en la familia, ¿no? Porque al final el comprar local hace que compres más producto fresco, ¿no? El cultivar de temporada también hace que, o sea, que también el producto sea más fresco, que esté más, que las recetas estén más adaptadas, ¿no? A las necesidades que tiene el cuerpo en ese momento. O sea, como intentar eso, apostar por una alimentación que sea más sana para nosotras y más saludable para el planeta. Entonces yo creo que eso se puede hacer. Y siempre recordando eso, que estamos aquí, que somos parte del, del ecosistema y que nos tienen que cuidar y que tenemos que cuidar. Entonces, solo con eso ya estamos siendo radicales a tope. No, sí, sí, a veces cuesta llevar la contraria, ¿no? A lo que nos han impuesto bueno, lo que está impuesto. Vale, genial. Pues no sé si nos quieres dejar como un contacto por si hay alguien que tenga alguna duda, después cuando puedan acceder a la charla, quizás. Igualmente, yo creo que nosotras dejaremos como vuestro mail por si alguien quiere Sí, pues mandaros puedes dejar mi cualquier duda. correo, sí, claro, sí, Vale. sí. También en nuestra página web, en la página de Germinando, que es germinando.es, tenemos un apartado de recursos Ujú. donde solemos subir pues guías, vídeos, o sea, todas las cosas así que vamos recopilando, que hacemos Material. nosotras o en colaboración con otras personas que nos parece que son interesantes, con lo que si alguien quiere cotillar por ahí. Genial. Y bueno, pues nada, animaros a seguir Seguro, intentando lo que... yo espero que se animen y que echen un vistazo a los materiales. Yo hace ya tiempo que os conozco, entonces sí que sabía, no me acordaba, pero sí que he ido alguna vez ahí a cotillear, cargarme alguna cosa. Así que nada, que animo a todo el mundo a que lo haga también. Y si hay cualquier pregunta, pues Vale, nos la dejan a nosotras o que os la hagan vale, a vosotras. ¿Vale? fenomenal. Entonces, nada, Julia, muchas gracias Nada, por este mucha suerte a ratito, vosotras. y muchas gracias Claro. por habernos explicado ahí tan bien y tan visual, ¿no? Gracias por la presentación también. Así que nada, ya nos despedimos. Muy bien, Nos veremos quizás en otra ocasión. Gracias, eso Julia. espero.